Bueno, entonces en este momento vamos a hablar un poco acerca de una de las principales vías metabólicas de los carbohidratos, que es la glucólisis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la glucólisis y posteriormente estaremos hablando acerca de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis y de las demás rutas metabólicas que conllevan los carbohidratos. Primero, vamos a empezar viendo qué es la glucólisis. Etimológicamente, glucólisis proviene del griego glikis, que significa dulce, y lisis romper. O sea, en términos etimológicos, la glucólisis vendría a ser el proceso mediante el cual vamos a romper a la glucosa. Y claro, esto sucede porque la glucosa es una molécula o es la molécula principal que va a utilizar nuestro organismo para poder obtener energía. Esa energía va a estar en forma de ATP. Es la primera ruta metabólica para degradar a la glucosa, que es lo que ya les mencioné. ¿Y en qué consiste? Consiste en la ruptura de la glucosa. Algo que usualmente solemos confundir porque muchas veces se dice que la glucólisis consiste en la conversión de la glucosa a ATP y no es exactamente así. En realidad lo que sucede es que esta glucosa se va a romper y producto de esa ruptura se va a formar una nueva molécula conocida como piruvato. Entonces, el producto final de la glucólisis va a ser el piruvato, pero también producto de todas las rutas o todas las enzimas que actúen sobre esta molécula, vamos a tener que se va a liberar energía. Esa energía liberada va a ser transportada hacia una molécula energética conocida como ATP y también al NADH, que son moléculas, bueno, el NADH es una molécula energética que transporta electrones y el ATP va a ser la molécula que es la principal que utiliza nuestro organismo para poder realizar sus procesos metabólicos. Entonces, cuando hablamos de que la glucólisis es la ruptura de la glucosa, nos vamos a referir específicamente qué es la ruptura de la glucosa para convertirla en piruvato. Más adelante vamos a explicar un poco mejor en qué consiste esto y ver la diferencia que existe entre la conversión de la glucosa a piruvato, que es lo que sucede a comparación de lo que muchas veces se suele decir que es la conversión de la glucosa a ATP. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco más sobre eso. No es esencialmente la ganancia de ATP lo que sucede en esta reacción. Es verdad que sí se va a ganar energía, sí se va a ganar o sí se va a sintetizar ATP, pero la ganancia de ATP que va a obtener la célula en realidad es muy poca a comparación de las otras rutas metabólicas que siguen, como por ejemplo el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa. Sin embargo, acá en la glucólisis solamente se van a sintetizar 4 ATPs, pero para ello la célula necesita invertir 2 ATP, por eso es que se dice que en la glucólisis existe una ganancia neta de 2 ATP. Esta reacción, esta ruta metabólica se va a realizar dentro del citoplasma en una región del citoplasma conocida como citosol. Recordemos que en el caso del citosol viene a ser la parte acuosa del citoplasma. El citoplasma se encuentra constituido por organelas y las organelas pues obviamente no se encuentran al aire, sino que se encuentran en una región acuosa. Esa región acuosa es la que conocemos nosotros como citosol. Bien, ahora lo que les estaba explicando. El producto final de la glucólisis va a ser el piruvato. ¿Y qué es el piruvato? Es esta molécula que ahora estoy señalando. Se van a formar en realidad dos piruvatos. Entonces, ¿por qué se dice de que la glucólisis consiste en la conversión de la glucosa en ATP? Como ya les dije, no consiste específicamente en la conversión de glucosa en ATP. Lo que pasa es que producto de las 10 reacciones enzimáticas que se van a dar en la glucólisis, esta glucosa al romperse también va a liberar energía. Esa energía que va a ser liberada por parte de la glucosa va a servir para que se sintetice el ATP. Pero ese ATP se sintetiza con un ADP, que es el adenosindifosfato, que es esta molécula, toda esta molécula que vemos sin un grupo fosfato y un grupo fosfato que se va a encontrar por ahí.
Entonces, por la acción de ADP, adenosindifosfato, más un fosfato inorgánico, se va a formar esta molécula energética que es el ATP. Pero ¿de qué le sirve o en qué forma le ayuda la glucosa a este proceso? Pues porque la glucosa o la glucólisis, mediante la glucosa, va a ceder esa energía para que se sintetice ese ATP. Sin embargo, el producto final de la glucólisis va a ser el piruvato, que son dos en realidad. Recordemos que la glucosa es una molécula constituida por 6 átomos de carbono, aparte de sus grupos hidroxilo e hidrógenos característicos que presenta. Sin embargo, en la glucólisis, ahora el producto va a ser dos moléculas que contienen 3 carbonos. Entonces, básicamente el número de carbonos no ha cambiado, solo que producto de esa ruptura de la glucosa, ahora vamos a tener una molécula más pequeña de solo 3 carbonos y dos moléculas de piruvato. Piruvato es eso que estamos viendo a la derecha. Veamos ahora dónde suceden estas reacciones químicas, porque en realidad se trata de reacciones químicas, ¿no? Primero, nosotros vamos a ingerir pues, ¿no? la glucosa a través de lo que nosotros consumamos, a través de diversos alimentos, pero obviamente todo eso es un proceso fisiológico. A lo que a nosotros nos interesa, que es lo que estudia la bioquímica en realidad, es ver cómo es que funciona esto a nivel celular y a nivel microscópico. Una vez que la célula ya ha pasado por todos los procesos fisiológicos que corresponden a la digestión y todo lo demás, entonces la glucosa va a llegar hacia la célula. Pero no es fácil que la glucosa ingrese a la célula, también necesita de una serie de mecanismos hormonales, en donde actúa una hormona muy conocida que es la insulina. Entonces, también la alteración de la insulina o de un receptor que es conocido como el receptor de la insulina va a producir diversas patologías y dentro de ellas la más conocida es la diabetes mellitus. Entonces, este proceso de la glucólisis está muy involucrado también en lo que corresponde a la diabetes mellitus, que se produce básicamente por la alteración de la insulina, pero la insulina va a ser la hormona que va a permitir el ingreso de la glucosa. La glucosa no puede ingresar fácilmente, sino que también necesita de un mecanismo de ingreso en el cual actúan ciertas moléculas conocidas como los CAP. Y bueno, eso también es otro tema. Pero a lo que a nosotros nos interesa es ver cómo es que se produce la glucólisis. Asumamos que la glucosa, bueno, ingresa a la célula a través de todos esos mecanismos que les he mencionado. Una vez que la glucosa se encuentra dentro, va a llegar una maquinaria enzimática en la cual van a convertir esa glucosa en el producto final que es el piruvato. Entonces, a todo este proceso mediante el cual a la glucosa la vamos a convertir en piruvato, se va a conocer como glucólisis. Otros autores le llaman glicólisis. Es correcto decir glucólisis o glicólisis, aunque el término correcto sería glicólisis. Muchos suelen llamarle glucólisis. Bueno, en realidad los dos términos son iguales, así que no hay problema. Generalmente le suelen llamar glucólisis. Como les mencionaba, producto de esta reacción se va a sintetizar ATP. Y también se va a sintetizar un transportador energético conocido como NAP. Se va a reducir el NAP, el NAD, que es la nicotinamida adenindinucleótido, y se va a formar un NAP, o sea, una nicotinamida adenindinucleótido, pero reducido, va a ganar electrones. Y esto, bueno, así es como sucede entonces la glucólisis a nivel del citosol. La glucosa se convierte en piruvato. Ahora, este piruvato también va a tener que ser metabolizado a través de otras rutas metabólicas. Si lo hace en presencia de oxígeno, entonces este piruvato a través de una serie de conversiones también enzimáticas lo van a convertir en acetil-CoA, y ese acetil-CoA es el que va a entrar a el ciclo conocido como TCA, o también llamado ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o lo que comúnmente ustedes suelen escuchar que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs también se le va a sacar mucha energía, pero sobre todo esa energía va a ser transportada a través de transportadores energéticos como el NAP y el FAP. También se va a sintetizar un GTP que es análogo al ATP, pero bueno, eso es otro tema. En cambio, en ausencia de oxígeno se va a producir otro proceso metabólico conocido como fermentación.
Entonces la fermentación va a ser el paso mediante el cual el piruvato, que es el producto de la glucólisis, se va a convertir en lactato o también se puede convertir en etanol, dependiendo de cuál sea la célula que experimente este proceso. Por ejemplo, en nuestro caso, las células de nuestros músculos, los miocitos, suelen realizar lo que es el proceso de la fermentación láctica. En realidad, podrían realizar comúnmente suelen realizar el ciclo de Krebs, pero llega un momento en el que carecen de oxígeno, sobre todo cuando se hace demasiado ejercicio físico. Entonces, al carecer de oxígeno, pues obviamente las células necesitan producir más energía porque el organismo está liberando más energía, consumiendo, mejor dicho, está consumiendo más energía. Es por ello que bajo esas condiciones van a tener que forzarse a realizar la fermentación. Entonces es un ejemplo clásico, pues, ¿no? Los miocitos. También las células bacterianas por lo general suelen realizar también el proceso de fermentación láctica, por ejemplo, las células del yogur o también las células que producen el etanol. O sea, dependiendo del tipo de organismo se va a producir, pues, ¿no? Una fermentación o se puede producir un ciclo de Krebs. En el caso del ciclo de Krebs se realiza en las mitocondrias, ¿ya? Algo curioso también que les quiero mencionar es que, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, recordemos que los eritrocitos son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Entonces, los eritrocitos no presentan núcleo y aparte de no presentar núcleo, tampoco presentan mitocondrias. ¿Eso qué significa? Eso significa que forzadamente los miocitos van a tener que realizar el proceso de fermentación porque el ciclo de Krebs se lleva a cabo en las mitocondrias o en el mitocondrio, en la mitocondria creo que es. Entonces, algo curioso, pues, ¿no? Que quería mencionarles. Ya. Ahora, en lo que nos vamos a centrar, como les dije, es específicamente en lo que es la glucólisis. Y la glucólisis se va a dividir en 10 pasos. En 10 pasos y cada uno de ellos está catalizado por una enzima pues distinta. Sin embargo, los bioquímicos suelen clasificar a la glucólisis en dos etapas. La primera etapa es conocida como la etapa preparatoria o también conocida etapa de inversión. Y la segunda es la etapa de beneficios. ¿Por qué se dice etapa preparatoria? Lo que pasa es que, tal y como sucede con nosotros, pues no, la célula, al igual que nosotros, no todo es gratis en la vida. Para poder realizar algo, por ejemplo, ustedes que están estudiando, para poder realizar sus objetivos, que es ingresar a la universidad, necesitan estudiar bastante. Entonces necesitan invertir, aparte de invertir tiempo, también tienen que invertir dinero, ¿verdad? Y bueno, lo mismo sucede a nivel celular. Las células necesitan invertir. Profesor, pero las células van a invertir dinero. No, pues no, con ellos no funciona eso. Pero lo que sí van a invertir es lo valioso para ellos, lo que más les cuesta. ¿Y qué es lo que más les cuesta? ¿Qué es lo más valioso para una célula? Pues sus moléculas energéticas, o sea, el ATP. Entonces, eso es lo que va a hacer la célula, va a invertir energía, va a invertir ATP para que pueda posteriormente beneficiarse y tener una recompensa. Esa fase de recompensa o esa etapa de recompensa se da en la etapa de beneficios, en la cual triosafosfato, las triosafosfatos son monosacáridos constituidos por 3 carbonos. Entonces, estas triosafosfatos se van a transformar en piruvato y producto de 5 reacciones se va a sintetizar ATP, 4 moléculas de ATP para ser más específicos. Por eso mencionábamos de que la ganancia neta de la glucólisis es de 2 ATP. ¿Por qué? Porque en la etapa preparatoria se va a invertir 2 ATP, sin embargo en la etapa de beneficios se van a ganar 4 ATPs. Entonces, si inviertes 2 y ganas 4, ¿cuánto sería tu ganancia neta? Calculando la distancia que hay de aquí a la Tierra y la distancia de 100 años luz multiplicado por la transformación de X más Y, diríamos que la ganancia neta sería de 2 ATP. Matemática avanzada, ¿verdad? Ya bien, ahora pasemos a ver
Bien, ahora pasemos a ver la primera fase, que es la fase preparatoria. Creo que le puse etapa, ¿no? Sí, le puse etapa. Bueno, etapa o fase es lo mismo. ¿Qué va a suceder entonces al inicio? Una vez que la glucosa se encuentra en el citosol, esta molécula va a ser catalizada. Y esa catálisis la realiza una enzima. Esa enzima es la exoquinasa. Entonces la exoquinasa es una enzima que va a llegar, va a atrapar a la glucosa y le va a decir, oye glucosa, te doy un grupo fosfato, pues. Y bueno, pues la glucosa, entonces al, al que le den esta energía, pues obviamente va a emocionarse y va a decir, bueno, sí, dame energía, quiero energías, quiero ser una molécula más grande. Ah, pero lo que no saben es que esta enzima, la exoquinasa, en realidad le ha otorgado ese grupo fosfato, ese grupo fosfato energético, o sea, ese ATP, se lo ha otorgado para que ya no pueda salir de la célula, porque así como la glucosa ingresa a la célula, entonces también podría regresar. Entonces, una vez que la exoquinasa, que es la enzima, le otorga ese grupo fosfato, pues evita de que la glucosa regrese al medio extracelular. Y eso es importante porque la glucosa se hace una molécula mucho más grande, mucho más cargada negativamente, entonces ya no puede salir fácilmente. O sea, la exoquinasa lo que hace es atrapar a la glucosa cediéndole ese grupo fosfato. ¿Qué va a suceder? La glucosa, por acción de la exoquinasa, va a convertirse, por la acción de la exoquinasa y una molécula de ATP, porque recordemos que acá invierte una molécula de ATP, va a producir la glucosa 6-fosfato. Pero, ¿por qué glucosa 6-fosfato? Fosfato, bueno, ya sabemos porque le va a ceder un grupo fosfato. Pero, ¿por qué 6? Ah, lo que pasa es que acá tenemos que considerar la nomenclatura de la glucosa. La glucosa, al igual que cualquier compuesto orgánico, tiene una numeración, una nomenclatura. Y en este caso el carbono es ese que está acá. El que estoy señalando acá sería el carbono 1. Y de ahí hacia abajo sería el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entonces, ¿por qué decimos glucosa 6-fosfato? Porque el fosfato se lo va a ceder en el carbono 6. Y algunos tal vez se preguntarán, profesor, pero ¿por qué no se lo cede al carbono 1 o al carbono 2 o al carbono 3 o a cualquier otro carbono que se encuentre en el anillo? Y creo que es un poco fácil verlo, ¿no? Desde un punto de vista tridimensional. Lo que pasa es que cuando la enzima le cede ese grupo fosfato, pues se lo puede ceder a cualquier carbono, es verdad. Pero cuando vemos un anillo, una molécula en forma cíclica, una molécula ciclada, entonces es más difícil que alguna de esas moléculas o alguno de esos átomos reaccione con un agente externo. ¿Por qué es más difícil? Porque el anillo le da estabilidad a la molécula. Entonces esta molécula se encuentra estable. Sin embargo, la parte externa, que es el carbono 6, se encuentra libre. Ah, entonces el carbono 6 es más fácil que es más fácil que se ceda ahí el grupo fosfato que en cualquiera de los otros carbonos. Entonces, esa es la razón por la cual la exoquinasa le da el grupo fosfato a la glucosa en el carbono 6. Eh, Tiene que ver bastante con esto, pues no, con esto que nosotros conocemos como ahorro energético. Las células también necesitan ahorrar, todo en realidad es ahorro en el mundo químico, en el mundo biológico, pues el ahorro es importante, hasta en nuestros días también, pues, ¿no? ¿Qué más? Ya, la exoquinasa hemos dicho que es la enzima que cataliza esta reacción. Sin embargo, existe una particularidad, porque en el caso de los mamíferos, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos una enzima que no es la exoquinasa, pero que cataliza esta reacción. ¿Qué, profesor? O sea, la exoquinasa no actúa. No, no actúa la exoquinasa, sino que actúa otra enzima conocida como glucoquinasa. Entonces, la glucoquinasa va a ser la enzima que va a actuar fosforilando la glucosa, o sea, convirtiendo la glucosa en glucosa 6-fosfato. Pero solamente se va a dar en dos tipos de células. Se va a dar en las células beta y en los hepatocitos. Las células beta y los hepatocitos no, la enzima que actúa no es la exoquinasa, sino es la glucoquinasa.
Profesor, ¿y eso en qué altera o en qué afecta al organismo? Bueno, en realidad en nada, porque se trata de isocimas o de isoenzimas. Cuando hablamos de isocimas o isoenzimas, hablamos de enzimas que pueden tener una estructura química distinta, aunque por lo general es casi similar, al menos la mayor cantidad de la proteína es casi similar. Sin embargo, por ciertos dominios que presentan, hace que la molécula, que en este caso la proteína, o sea la enzima, sea un tanto distinta, pero que a nivel genético sí son distintas porque son sintetizados por genes distintos. Entonces, si son sintetizados estas proteínas por genes distintos, estamos hablando ya de sustancias pues diferentes. Sin embargo, se le llama isocimas porque la acción que van a ejercer es la misma. Por ejemplo, acá ¿qué acción hacen? La acción que realizan es la fosforilación. Y la glucoquinasa, la acción que realiza también es la fosforilación. Entonces, realizan la misma acción, pero la estructura química va a ser distinta. Aunque también esa estructura química es importante porque ciertas regiones le van a dar una característica peculiar. Pero bueno, no entremos mucho más en detalle de eso. ¿Y por qué solamente se presenta en las células beta? ¿Y qué son las células beta? ¿Y qué son los hepatocitos? Las células beta son células que sintetizan insulina. En un inicio hablamos un poco acerca de la insulina, ¿verdad? Ya, bueno, tiene un poco de relación esto también. Las células beta se sintetizan en el páncreas, en una región del páncreas conocida como islotes de Langerhans. Y los hepatocitos vienen a ser las células que están presentes en el hígado, los hepatocitos. Sigamos entonces con la segunda reacción. En esta reacción se va a producir una isomerización. Cuando hablamos de isomerización en términos químicos, estamos hablando de la transformación de una molécula. Obviamente, cuando hablamos de transformación, no me refiero a que va a cambiar el número de átomos de esta molécula. La molécula va a cambiar, van a cambiar sus propiedades físicas, pero químicamente van a tener la misma fórmula. O sea, se va a tratar del mismo compuesto, pero en una forma distinta con propiedades físicas distintas. Entonces, ¿qué se va a producir en la segunda reacción? Se va a producir una isomerización, en la cual la glucosa 6-fosfato, que era el producto de la reacción anterior, ¿recuerdan? Se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Entonces, si nosotros contamos el número de átomos que hay acá, el número de carbonos, de hidrógenos, de oxígenos, es más, cuéntenlos, se van a dar cuenta que son exactamente iguales. Pero entonces, ¿qué cambia? Cambia el hecho de que la estructura y la función de la molécula, el comportamiento de la molécula va a ser distinto. La glucosa 6-fosfato se trata de un aldehído. La glucosa 6-fosfato es un aldehído. Y la fructosa es una cetona. Cetosa. Entonces estamos frente a un aldehído y una cetosa. O sea, un aldehído se va a convertir en una cetosa. Por eso decimos que se produce una isomerización aldehído-cetona. Mediante el cual, pues esta molécula, que es la glucosa 6-fosfato, se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Profesor, ¿pero por qué sucede eso entonces? ¿Por qué hay tanto problema con que se convierta en fructosa 6-fosfato y no solamente agarra la célula y corta a la glucosa y la convierte en 2-triosas? Lo que pasa es que es un poco complicado para esta enzima hacer esto. No puede cortar a la glucosa 6-fosfato. Es más, esta fase que realiza en realidad es una fase para prepararla. ¿Para prepararla para qué? Para que se produzca otra fosforilación. ¿Qué? O sea, otra vez la célula va a tener que invertir energía. Sí, y es lo que vamos a ver acá. Acá precisamente. La fosforilación de la fructosa 6-fosfato a 1,6-bifosfato. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual la glucosa se convertía a fructosa? Era el hecho de tener un extremo libre.
Entonces, la fructosa es una molécula que presenta un extremo, bueno, sus dos extremos libres, pero ya el primer extremo libre también estaba presente en la glucosa. Pero en este caso, la fructosa va a presentar otro extremo libre. Entonces, al tener este extremo libre, pues va a ser fácil que ingrese allí otro grupo fosfato. Entonces, en el tercer paso de la glucólisis, se va a producir otra fosforilación. Se va a producir la fosforilación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato. ¿Por qué 1,6? Porque los fosfatos se van a ubicar en la posición 1 y en la posición 6. ¿Cómo se llama la enzima que actúa acá? Se conoce como fosfofructosa quinasa o fosfofructoquinasa. También se conoce como PFK, ¿ya? Generalmente lo van a encontrar así como PFK1. Y bueno, pues es importante porque acá se produce la segunda inversión de ATP. Se va a ceder otro ATP. Con eso serían dos ATP que se ceden, pues, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos a la fructosa 1,6 bifosfato. Ahora sí se puede romper a esta molécula, que es lo que se quiere. Pues no, lo que se quiere es romper bueno, en este caso a la fructosa, porque ya se convirtió de glucosa a fructosa. Entonces, la cuarta reacción va a ser la rotura de la fructosa 1,6 bifosfato. Cuando se rompe esta molécula se van a producir dos moléculas de 3 carbonos. Una molécula va a ser el gliceraldehído 3-fosfato y la otra va a ser la dihidroxiacetona fosfato. ¿Cómo se llama la enzima que actúa acá? Se le conoce como fructosa bifosfato aldolasa o simplemente aldolasa. Muchos le llaman solamente aldolasa. Entonces, producto de esa ruptura vamos a tener al gliceraldehído 3-fosfato, que se trata de una aldosa, y a la dihidroxiacetona fosfato, que se trata de una cetosa. Entonces vamos a tener un aldehído y una cetona. Bueno, una aldosa y una cetosa. Sin embargo, para que sucedan los pasos posteriores, es necesario que tengamos una misma molécula. La célula no trabaja con dos células distintas. Entonces, eso va a conllevar al siguiente paso, que es la interconversión de la triosa fosfato. En realidad a la célula le gusta trabajar con el gliceraldehído 3-fosfato, no le gusta trabajar con la cetona. Por tanto, como tiene dos triosas, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, va a ser necesario que una se interconvierta a la otra. Pero como no le gusta trabajar con la dihidroxiacetona fosfato, entonces esa la va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. O sea, ahora vamos a tener como producto de A2 gliceraldehído 3-fosfato. Y ese es el producto final de la primera etapa de la glucólisis, que se conoce como etapa de inversión. Si se dan cuenta, en todos los 5 primeros pasos que hemos visto, no existe ganancia de ATP. Más bien lo que existe es una inversión de ATP. En el primer y en el tercer paso se produce esa inversión. Por eso es que se conoce pues como etapa preparatoria o etapa de inversión, porque la célula va a preparar a la glucosa para que luego en la siguiente etapa ya le pueda quitar energía. Y bueno, pues eso sería hasta lo que corresponde a la primera etapa de la glucólisis, en donde el producto va a ser 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Profesor, ¿pero por qué 2? Ah, porque recuerdan que el producto de la reacción anterior era un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato. Entonces, obviamente el gliceraldehído 3-fosfato se va a quedar ahí nomás. Solamente la molécula que va a actuar es la dihidroxiacetona fosfato por acción de la triosa fosfato isomerasa y se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, por eso es que vamos a tener como producto 2 gliceraldehído 3-fosfato que van a utilizarse en la siguiente etapa, que es la etapa de beneficios. Y bueno, eso es lo que vamos a ver a partir de ahora.